Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Ricardo Torres. Soy capacitador de Jericó. De seguro ya has tomado algunos cursos conmigo de escuela para padres, ya sea de manera presencial o en línea. En esta ocasión te traemos la temática Un día con mi hijo. Bueno, vamos a ver. Espero que te guste este curso, ¿no? Está dentro de todos los cursos que hemos dado de manera presencial, ahora en línea, espero que realmente te guste. Muchos papás nos los habían pedido también ya de manera presencial, que también lo hiciéramos de manera en línea, y bueno, pues para algunos papás, aquí estamos ya en línea. Bueno, pues vamos a ver. Un día con mi hijo. ¿Cómo es? Desde que el niño se levanta hasta que el niño se acuesta, está demostrado que del 100% de su día, el 50 al 60% lo pasa en la escuela o en la guardería. ¿Qué pasa con ese restante 40 o 50%? Bueno, ese restante 50 o 40% lo pasa supuestamente en casa, en familia. Todavía cuando nosotros éramos pequeños, podríamos asegurar de que ese 50% lo pasábamos con mamá y después llegaba papá en la noche. Pero actualmente por la economía del país, por la economía del mundo en general, pues los papás tienen que trabajar ambos, ¿no? Y sobre todo, pues aquellas mamás que también son madres solteras, pues obviamente tienen que hacer el esfuerzo doble. Entonces esto hace que ese 50% que no está en la escuela o en la guardería, pues la pase en este caso con los abuelos paternos o maternos o algún otro familiar que nos apoye en la educación del niño cuando nosotros no estamos. Bueno, esto causa diferentes conflictos, ¿no? De los cuales vamos a ir hablando poco a poco para que tú también vayas entendiendo por qué tu hijo de repente actúa de cierta manera que tú no te explicas, ¿no? Bueno, el primer dilema y cambio que nos estamos enfrentando actualmente es que, bueno, los niños actualmente los estamos enfrentando a las guarderías desde muy temprana edad por esta situación que te decimos, tenemos que irnos a trabajar ambos. Y bueno, estas guarderías solamente están recibiendo de repente niños, si quisiéramos que los recibiéramos casi casi de recién nacido, lo cual es muy peligroso, ¿no? Y yo ahí te diría, bueno, hay niños que desde los 6 8 meses ya están siendo recibidos solamente en algunas guarderías o casas de apoyo, ¿no? En donde pues el niño desde muy pequeño se enfrenta a estas circunstancias, ¿no? De dejar un poco a mamá, sobre todo a mamá, y obviamente incorporarse a este tipo de guarderías, ¿no? Entonces, cuando el niño ya toma un poco más de conciencia, pues ya no le es tan difícil esta parte del desapego, ¿no? De hecho, ya para él es un poco más natural esta parte. Esa parte puede ser positiva en cierta forma, porque nos hacemos un poco más independientes, ¿no? Pero también con esto trae obviamente algunos dilemas de los que vamos a hablar ahorita, como cuáles. Bueno, si a ti te ha pasado situaciones como cuando vas a recogerlo a la guardería, te dicen, el niño comió regularmente alguna comida que en casa no hace, ¿no? Como podría ser verduras, espinacas, etcétera, etcétera, y tú dices, pero lo comió, y luego se sorprenden porque te dicen, sí lo comió y aparte repitió plato. Y tú dices, no, no lo puedo creer, ¿no? Parece que estamos hablando de otro niño, ¿no? En casa no lo hago, pero ni siquiera lo huela, ¿no? Ha llegado papás, incluso en este estudio que muchas veces hemos hecho, en donde llegan a decirle ahora con la tecnología, ¿lo podrías grabar la próxima vez con tu celular de que realmente está comiendo eso? Se me hace increíble, ¿no? Pues se lo comió. Y sí ha habido que de repente les toman fotos, se les toman el video, se lo mandan al papá para que vean que es cierto y el papá se sorprende, dice, ¿por qué aquí sí y allá no? Como también nos ha tocado mamás que de repente en esta problemática llega un momento en donde van a recogerlo después del trabajo a casa de su mamá, o sea, de la abuela del niño o de la abuela paterna, en este caso, y les dicen a las mamás o al papá, ¿no? Ay, mijito, el niño estaba muy bien, pero nada más llegaste y es otro. ¿No? Lo echas a perder, no sé por qué, pero es diferente, o sea, algo estás haciendo mal, no sé. Y luego cuando tenemos estas pláticas de manera presencial, al final se nos acercan, ¿no? Mamás bien angustiadas, oye Ricardo, ayúdame, es que fíjate que me está pasando esto que tú comentas, creo que lo estoy haciendo mal, creo que soy una mala mamá. No, no es eso. Es simplemente que es muy normal, que fíjate bien,
Yo también lo he dicho en muchos cursos de manera presencial y ahora que estamos en línea, pues obviamente no va a ser la excepción. Bueno, que los niños, a veces nosotros como adultos nos sobrepasamos, ¿no? El mayor error muchas veces que tiene el ser humano es que tratamos a las personas como nosotros queremos ser tratados, para bien o para mal. Y de hecho más adelante vamos a abrir cursos, ¿no? Por ejemplo, personalidades de los hemisferios izquierdo y derecho. El hemisferio derecho trata a todos como si fueran hemisferios derechos y el hemisferio izquierdo trata a todos como si fueran hemisferio izquierdo. Y cuando se topan con el hemisferio que no corresponde, hay dilemas. Entonces es lo mismo que pasa con los adultos y los pequeños, ¿no? El adulto trata al niño a veces o muy pequeño o quisiera que lo entendiera ya como un adulto, ¿no? Pero nunca como lo que es realmente un niño. Y te estoy hablando de niños desde muy pequeños hasta 10 11 años, ¿no? Y te estoy hablando de que, pues muchas veces tú lo sobrepasas, no lo va a entender, él no sabe, él no se da cuenta, ¿no? Él sí lo sabe y sí se da cuenta. Entonces yo aquí lo que te diría es que dice un autor, dice Maslow, ¿no? El ser humano desde muy temprana edad empieza a tomar las mejores decisiones que según le convengan de acuerdo a su contexto. Y ahí yo te diría, eso es lo único que está pasando con tu pequeño, de ahí la función de escuela para padres. ¿Por qué? Porque bueno, ¿qué es lo que pasa con tu pequeño? De repente vas por él y te dicen, sí comió esto, ¿no? Y tú dices, pero ¿cómo? Hoy tu hijo trabajó muy bien y no se levantó para nada del asiento. Tú dices, pero en la casa no lo puedo hacer ni siquiera hacer la tarea con él, o sea, se levanta, corre, va, viene, no me obedece, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que el niño, en base a lo que te decía que dice este autor Maslow, pues toma las mejores decisiones, ¿no? ¿Qué quiere decir? En la escuela ya generó ese hábito, al principio le costó trabajo, pero ya generó ese hábito de que aprendió, de que dijo, bueno, acá todos nos sentamos y trabajamos y si lo haces mal o no obedeces, pues te ves mal porque todos mis compañeritos lo están haciendo y entra al rol, entra al hábito. Le costó trabajo al principio, pero ya lo hace. Pero él también entiende que en casa puede hacer lo que él quiere porque nunca le has puesto ese hábito, piensas que, no sé, lo va a adquirir, pero nunca se lo estás enseñando, o realmente no le estás haciendo conciencia de que realmente no está actuando de la manera correcta. Y luego de la misma manera, por ejemplo, ¿no? Hay abuelos que dicen, yo ya eduqué a mis hijos, me toca consentir a mis nietos. Digo, yo no los culpo, vamos, yo creo que quien no quiere a sus abuelos, ¿no? Por lo mismo que son muy consentidores. Pero en esta modalidad en donde actualmente los abuelos también nos llegan a apoyar el 25 o 30% del día, del diaria de nuestros hijos, ¿no? En la educación, y de repente los consienten tanto que cuando uno quiere poner orden nos ven como los malos, ¿no? Y de hecho es muy común que cuando un niño llore grite el nombre del abuelo o de la abuela que los consiente, ¿no? Y dice, yo no quiero estar contigo, mi abuela o mi abuelo, ¿no? ¿Por qué? Porque el abuelo cuando va por él o cuando lo lleva a algún lugar a comprar las tortillas o lo que sea antes de comer, le compra el dulce y se lo come. El abuelo y la abuela le permiten que si no quiere comer, pues al ratito que se siente y coma. Pero tú cuando llegas a estar más con él el fin de semana, el niño no te entiende y no actúa como tú quisieras, ¿no? Entonces, esto se da precisamente por eso, porque te vuelvo a repetir, el niño va a tomar sus mejores decisiones. No necesariamente es porque lo estés haciendo del todo mal, sino que muchas veces no pasas el mayor tiempo con él. ¿Estás de acuerdo? Te repito, no es que esté tampoco mal ni tampoco te estoy crucificando por lo que estás haciendo, sino porque son circunstancias sociales, como te decía, la economía del país, todo este tipo de cosas. Pero bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos nosotros que hacer es cuadrarnos, que así como en la escuela ya adquirió el hábito y se comporta y se come todo en la guardería, bueno, pues también lo tenemos que hacer en la casa y con los abuelos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, hacer acuerdos a nivel pareja. Y ahí yo te diría, hay que dialogar y hacer bien estos acuerdos. Primero hay que esperar que los niños no estén presentes para que no podamos hablar delante de ellos, ni mucho menos descalificarnos delante de ellos, ¿no? Mi papá me dio permiso y tú me dices que no y yo me voy con mi papá, o sea, ese tipo de circunstancias no. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Es, en el momento en que realmente podamos estar solos, hacer acuerdos. Hacer acuerdos, por ejemplo, agarrar y decir, el niño cuando salga del colegio no se le va a comprar ningún dulce. O si se le compra algún dulce, en algún momento digo no que no sea diario para que no se acostumbre. Que él también es importante que sepa que también así como hay un sí, hay un no.
¿no? Entonces, y que si se le compra el dulce en ese momento, no se lo va a poder comer hasta después de que llegue a la casa, coma normal y después se lo coma. De la misma manera, a lo mejor dejar pasar unos 20, 30 minutos y que empiece a hacer la tarea. Y que no se pare mientras come y de la misma manera no se esté parando y jugando mientras hace la tarea. Mucho menos estar viendo la televisión o estar jugando con la tablet o el celular, etc. Evocarse a la tarea. Y entonces hacemos acuerdos en donde a nivel pareja nos apoyamos. Y ahí sí yo te pido, apóyense mucho. Por eso son una pareja, por eso son una piña, ¿no? Entonces, fíjate bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una vez que hagan estos acuerdos, se tienen que apoyar, como te lo acabo de decir. No hay de que el papá grita, mándame la comida en la sala de tele porque juega la selección y hoy vamos a comer acá. No sería lo adecuado. Sobre todo cuando estamos en ese primer lapso de adquirir el hábito. ¿A qué me refiero? ¿Tú sabes qué tiempo te lleva adquirir un hábito? Algunos papás estoy seguro que ya lo saben, lo han visto obviamente conmigo en pláticas presenciales o lo han visto también ya en las redes sociales, ¿no? Como ahorita nosotros pues estamos informando. Entonces el hábito, para generar un nuevo hábito lleva de 20 a 21 días. Pero estos 20 o 21 días tienen que ser consecutivos, sin romperse. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tú al 9º día lo rompes porque jugó la selección y el papá consintió que pudiera ser, en ese momento se rompe y es como si empezaras otra vez. Y esto es lo que descontrola al pequeño. Entonces, obviamente al principio va a costar trabajo, que lo haga, pero conforme van pasando los días, obviamente se va a ir adecuando y lo va a hacer. En la medida en que tu hijo esté más pequeño y tú lo vas haciendo desde pequeñito, este tipo de hábitos que tú quisieras que él obtenga, los va a obtener. Cuando llegue a una edad de 10, 11, 12 años, él ya lo va a poder hacer de manera individual, solo, sin que estés ahí. ¿Sale? Y bien, obviamente se tienen que apoyar. Una vez que los papás ya hayan llegado a estos acuerdos y que se estén apoyando, si los que me están apoyando a la educación de las tardes mientras papá y mamá trabajan son los abuelos maternos, ¿quién crees que tendría que ir a hablar con los abuelos maternos? Mamá. Y si son los abuelos paternos, papá. Y así mismo, ¿no? Si son algún familiar de papá o mamá, el que corresponda tendrá que ir a hablar con ellos y decirle, estos son los acuerdos a los que llegamos nosotros y queremos el beneficio y el bien del pequeño, ¿no? Apóyanos con esto, ¿no? Yo estoy seguro porque que en este caso los abuelos y familiares te van a apoyar de la mejor manera y lo van a entender. He tenido abuelos en este tipo de pláticas presenciales en donde incluso dicen, qué lástima que no pudo venir mi hija porque está trabajando, yo estoy viniendo, pero ¿podrías hacer esta plática en línea? Para ellos está esta plática y todas las que estamos haciendo de manera gratuita, estos pequeños, estos mini cursos. Porque los abuelos están tomando conciencia también de esto y entonces nos están apoyando, en serio, los abuelos están haciendo una labor enorme. Si de por sí los queremos, ahora los queremos más, ¿no? Entonces, pues bueno, hay abuelos que incluso hasta igual dicen, necesito que nos canalices igual con tu psicóloga, con los psicólogos que tienes, ¿no? Entonces, créeme, están en la mejor disposición de apoyar. Entonces, cuando el niño se encuentra con que el hábito ya lo tiene en la escuela, ya lo tiene en tu casa y lo tiene con los abuelos o los familiares que nos apoyan, el niño adquirió obviamente este nuevo hábito de comportamiento. De la misma manera, ahora nada más hay que reforzarlo con la metalingüística adecuada y la educación en inteligencia emocional, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Digo, más adelante vamos a ir dando cursos también de estos, ¿eh? Acuérdate, búscanos, tú que has tomado cursos conmigo, nosotros ya lo sabes, te benefician mucho, pero fíjate bien. ¿A qué me refiero con la metalingüística adecuada y la inteligencia emocional adecuada? Me refiero al hecho de que cuando estén haciendo la tarea, no le grites, no, yo sé que a veces te puede desesperar, pero si te saca de quicio, dense una pausa, sálganse los dos a caminar, desahóguense, tranquilícense y cuando regresen los dos van a estar más estables. Háblenlo, ¿sí? O a veces si son pareja y la mamá ya está desquiciada, bueno, y si está el papá en ese momento, a ver, dame chance, ahora yo entro al relevo, ¿no? Pero al principio, por eso te digo, cuesta trabajo, pero después pueden salir adelante. También tocante a la metalingüística, ocupa los términos adecuados. No le digas, eres un cochino, eres un tonto, no te fijas, toda la vida es lo mismo. Esas cosas dañan muy fuerte a los pequeños y obviamente les pegan la autoestima y les pegan la autoconfianza. No lo trates así. Yo creo que tú no quieres un pequeño, o bueno,
ahorita un pequeño, pero el día de mañana que hayas formado un adulto con temores, ¿va? No creo que lo quieras. Entonces, la metalingüística adecuada es tú siempre puedes, pero es que es muy difícil. Yo sé que es muy difícil. Cuando yo era pequeño, igual que tú, me costó mucho trabajo, pero tú eres muy inteligente. Yo pude hacerlo, tú también lo puedes hacer. Estoy seguro que lo puedes hacer. ¿Te quedó mal? A ver, vamos a hacerlo primero en sucio hasta que te salga bien y luego lo hacemos en la tarea. Pero tiene la paciencia de la formación. Siempre el tú puedes. Yo sabía que lo podías lograr, yo siempre sé que puedes hacerlo, sé feliz, vamos, todo este tipo de cosas van a ayudar a tu hijo. Ya el pegarle, el todo esto, yo sé que hay mucha gente que no me apoya esta teoría de no al que pegues, no esto, no el otro. Dicen a mí, me he tocado personas que me dicen a mí me pegaban con la chancla y veme cómo estoy, veme cómo estoy. Y yo luego les digo, pues deberíamos de llevarte con un psicólogo para que te digamos realmente cómo estás, ¿no? Porque digo, a lo mejor sí te ayudó en la disciplina, ¿no? Pero en otras cosas también te pudo haber afectado. Te repito, la inteligencia emocional. Más adelante vamos a hablar de esto. Entonces apoya mucho esto para que los días con tus hijos sean lo mejor que pueda haber. Dales el tiempo, los juegos de mesa. Olvídate un poco del celular, olvídate un poco de la televisión. Los juegos de mesa, el estar con ellos, el disfrutarlos, el ver cómo actúan ante la frustración, el guiarlos cuando el niño está frustrado, qué es lo que debe hacer, cómo educarlos, cómo enfrentar esta frustración, cómo enfrentar el enojo, siempre de la mano contigo. Eso también es educación. Bueno, papás, me dio mucho gusto tener esta plática, este pequeño curso, ¿no? De un día con mi hijo. Espero que realmente te sirva. Espero que todos los cursos que estamos dando en línea te sirvan, como todos. También tenemos cursos obviamente un poco más grandes. Acuérdate que estamos certificados, que todos nuestros cursos tienen validez oficial y que obviamente te los hacemos llegar. Todos nuestros cursos obviamente tienen un costo de repente igual para todas las escuelas por las que pertenecemos. En la escuela para padres tienen un costo con un descuento bastante amplio, y si no perteneces a ninguna escuela a la que estamos afiliados o trabajando en la escuela para padres, también podemos conseguirte algún tipo de beneficio. Búscanos aquí aparecen, van a aparecer nuestros supers en un ratito más, aquí, van a aparecer nuestros correos, nuestros teléfonos, ¿no? En donde nos puedes contactar, ¿no? 22 25 08 70 63. A veces me equivoco, lo digo mal, pero aquí aparece, tú no te preocupes. Recuerda, ¿no? Cánsate de pegarles, cánsate de insultarlos, cánsate de todo eso malo. No te canses de abrazarlos, de besarlos, de apapacharlos y de estar con ellos. Recuerda, somos Jericó Capacitación en Línea. Estamos para servirte. Mi nombre es Ricardo Torres. Ojalá y te haya servido esta plática. Nos vemos hasta la próxima.